Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. Vamos, ya está listo el licenciado Miguel Ángel Carrillo Martínez, coordinador jurídico del Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México. Miguel Ángel, con el gusto de saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. También es un gusto saludarte y pues felicitarte por la gran labor que estás haciendo, tan finísima, Gracias. tan profesional de tus notas. Muchas gracias, te lo aprecio, Miguel Ángel. Oye, pues te quisimos preguntar esta parte de que el ICEM pidió, desde mi punto de vista, con un tremendo cinismo o muy al estilo del Estado de México, muy al estilo mexiquense de los gobiernos, dar por cumplido el requerimiento de un juez para la entrega de los insumos. ¿Cómo que dar por cumplido? ¿Ya cumplieron? Bueno, nosotros también nos sorprendimos bastante al ver esta solicitud por parte del secretario de Salud del Estado de México y director del ICEM. Sí. Porque pues teníamos el reporte y obviamente pues habíamos ido a varios lugares a observar que no existían la entrega de los insumos. Entonces, bueno. Sí, te escucho perfecto, ¿sí? Sí. Entonces, esta circunstancia, Luis, nos llamó mucho la atención y le dimos vista a nosotros, a la autoridad federal, Sí. específicamente al juzgado cuarto, de pues las faltas de estos insumos, el cual al tener conocimiento de esto le dijo al secretario de Salud que no se tenía por cumplido cabalmente la entrega de los insumos y más aparte le requirió a ellos que se hiciera la firma de puño y letra de los trabajadores sobre un formato o algún documento que pudiera constatar que realmente ellos estaban recibiendo esta cantidad de insumos. Así es. Ya que estábamos observando, como lo habíamos platicado la ocasión pasada, llegaban los insumos a las unidades, pero estaban almacenados, no se entregaban a los trabajadores y esto creaba problemas. Es decir, y los mantuvieron guardados. Sí, de hecho, inclusive ahorita nos acaban de mandar, un compañero nos acaba de mandar un mensaje diciendo que acaba de ver los insumos que están guardados en el almacén y no se les han entregado. A ver, entonces, debo entender, Miguel Ángel Carrillo, que la estructura o el protocolo que se debe de seguir para la entrega de insumos, que debería ser algo normal, ni siquiera la propia Secretaría de Salud y el Instituto tienen estas formas de hacerlo correctamente ante una situación como esta, en donde se presenta tal cual esta demanda para que cumplan. ¿Y qué les cuesta tener constancias de entrega con sello? Es decir, tiene que ser testigo el director del hospital o de la clínica, tiene que ser testigo de eso, confirma pues la gente encargada del almacén, y tiene que firmar la gente, los médicos o enfermeras a quienes les llegan los insumos, o por lo menos yo lo haría en caso de estar al frente de una instancia para cumplir ante una situación en donde ustedes piden legalmente que se entreguen las cosas como debe de ser, si no de otra manera habrá un proceso legal en contra del secretario de Salud. El secretario de Salud de dientes para afuera dice, yo ya la libré y por favor libérenme. Claro, Luis. Así lo entiendo, Miguel. Sí, así efectivamente, prácticamente como lo mencionas, sí. Así es como lo quiso manejar el secretario de Salud. Qué pena. Y efectivamente, todo llegaba hasta el director y el encargado de almacén, pero ya la firma de los trabajadores, esa no existía de acuse de recibo del material. Por eso la autoridad federal lo requiere y le dice que no por cumplido, y todavía aparte de eso le dice que nos tiene que estar reportando hasta que finalice la pandemia, que nos tiene que seguir informando de la entrega de los insumos de manera constante. Ahora, no se ha entregado todo como debe de ser, no han cumplido. No, Luis, tenemos nosotros más o menos un cálculo del 50%. ¿Qué cosa? Repito, 50% aproximadamente de los trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de México. Bueno, entonces ahí te va la pregunta, Miguel Ángel Carrillo. ¿No cumplió Gabriel O'Shea? Para nosotros, ¿Qué va a pasar? momento, ¿Qué va a pasar? No hemos visto que haya cumplido cabalmente.
Inclusive hay que mencionar esta parte. Sí. Nosotros iniciamos un juicio el 28 de marzo del 2020. Sí. Es decir, han pasado 55 días desde aquel entonces, un poquito más, un poquito menos, de que le ordenó la autoridad federal que le entregara la dotación del material de protección personal e insumos a los 48,000 trabajadores que existen trabajando para el Instituto de Salud de México, lo cual aproximadamente ha cumplido el 50%. Esto da pie a que los trabajadores pues se puedan contagiar, una. Y dos, pues si los entrega ya que terminó la pandemia, pues nada más cumpliría con una estadística, lo cual pues de nada nos serviría a nosotros y no sería cumplido cabalmente pues el espíritu del artículo 4 de la Constitución Política de los Mexicanos, que señala precisamente el derecho a la salud. La mayoría de médicos y enfermeras que han muerto aquí en el Estado de México por el COVID tiene que ver con el hecho de no haber tenido los insumos desde un principio. Es decir, hay una responsabilidad muy clara del Ejecutivo y del secretario. Eso es un hecho. Ahora, entonces a la autoridad federal el secretario de Salud se la pasa por las orejas. No, yo pienso que ahí pues la autoridad federal está requiriendo ahorita que dé cumplimiento. Todavía tenemos señalado una fecha más adelante donde la autoridad federal va a valorar si el secretario de Salud y el director del Instituto de Salud del Estado de México cumplió cabalmente con su indicación. Esa audiencia está salvada todavía hasta que termine la pandemia. Se va a valorar si cumplió o no cumplió. ¿No Ahí cumplió? es cuando la autoridad federal va a tomar la decisión. Bueno, yo no necesito ser la autoridad federal, ni tú tampoco. No cumplió. Claro. Hay muertos hoy, médicos y enfermeras, por la falta de insumos. Eso es un hecho, es decir, no cumplió. ¿A poco va a salir el juez a decir que sí cumplió? Claro, Luis. ¿Perdón? No, te decía yo, ¿a poco va a salir el juez a decir sí cumplió el gobierno del Estado a través de Gabriel O'Shea? No cumplió. Entonces, ¿qué seguiría? ¿O va a haber un arreglo con el juez? ¿O hay que saber quién es el juez y cómo vive y cómo le va? Porque en una de esas, y dice sí cumplieron y se esconde. Claro, mira, yo en ese sentido Sí. estamos muy al pendiente de los sucesos que se van dando en relación al secretario de Salud. Sí. Yo te comento, la vez pasada que platicamos no habíamos tenido ningún caso de nuestros afiliados con contagio. Ajá. Actualmente tenemos ya confirmados 2 casos de nuestros afiliados. Nosotros estamos muy al pendiente porque sí nos comentaron ellos específicamente que no habían recibido el material de protección personal. Oye, pero para mí es muy grave que siendo afiliados o no afiliados, de todos ha habido gente que ya se murió. Y a poco Claro, por no tener el respaldo de un sindicato, pues hay que ponerlos, a mí me parece ridículo, y lo digo con todo respeto, llamarles héroes, porque van y se sacrifican. Pues si no se trata de eso, ¿a poco ese es el trabajo que tendrían que hacer en pleno siglo XXI los médicos ante una emergencia de esta naturaleza? Pues si no hay el material para trabajar, pues no trabajo, se acabó y díganme lo que quieran. Pero a mí mi jefe no me dio los insumos, entonces qué terrible que los que no están sindicalizados, pues que pasen a la historia como héroes, ¿verdad? Entre comillas. Claro, tienes toda la razón, Luis, en tu análisis. Mira, nosotros en relación a los dos compañeros que tienen ahorita este caso positivo, pues estamos al pendiente y estamos analizando qué acciones legales se van a tomar sobre esta circunstancia. Hay que tener en cuenta que el CESEM pues es un sindicato que desde el principio buscó no nada más el beneficio de proteger a sus afiliados, Ajá. sino que hicimos el procedimiento para los 48,000 trabajadores con la finalidad de que pues todos tuvieran los elementos. Lo que sí es que invitamos, aprovecho el espacio, Sí, Luis, sí. si me lo permites. Con todo gusto, claro. Aprovecho el espacio para invitar a los demás compañeros que pues no están sindicalizados o que no están afiliados a nosotros,
pues que sí están afiliados, no sé, a otro grupo, que se acerquen, que se pongan en contacto con nosotros para apoyarlos, para solicitar en sus unidades que se entreguen estos materiales, para que pues obviamente a través del procedimiento que hicimos nosotros en el Juzgado Cuarto, pues Sí. obliguemos al Instituto de Salud del Estado de México a que entreguen estos materiales. Sí, porque esta historia, Miguel Ángel, todavía no se ha terminado. Es decir, los municipios más peligrosos del país son los que están en la zona oriente del Estado de México, Ecatepec y Neza. Claro, claro. Son municipios y a veces son lugares donde pues están viendo ya rebasados, ¿no? Hay que mencionar un detalle, mira, Sí, Luis. sí, El secretario de Salud entregó una cantidad de insumos, un supuesto, 100 de materiales. Pero estos materiales no son eternos, son materiales que se van desgastando. sí, Entonces, claro. todos los días se van ocupando estos materiales y el secretario de Salud tiene la obligación de volverlos otra vez a reponer. Es decir, pensando en los primeros compañeros que recibieron este material, ahorita ya es el momento de que se les renueve esa cantidad de insumos que recibieron para que sigan teniendo la máxima protección y quienes no, pues que se les entregue, ¿no? Ahora, ¿el juez qué pruebas va a pedir realmente para poder deliberar y determinar qué va a suceder? Yo me supongo que documentos firmados reales, además, sobre todo por parte de los trabajadores. Ya me dijiste que el director del hospital y el del almacén avalan, pero resulta que se quedan en el almacén. Entonces, hay videos, hay fotografías por parte de ustedes o por parte de ellos, o están colaborando con el juez para presentar las pruebas al final del camino, Miguel Ángel. Nosotros, para poder comprobar Sí. y se tomara una medida exacta, Sí, solicitamos que en vez de que se estaban tomando por cierto los hechos con documentos nada más firmados de almacén y de los directores, se tomara como punto de medida el acuse de recibido de los trabajadores. Y esto lo aceptó el Juzgado Cuarto, es decir, tiene que tener, para dar cumplimiento cabal el secretario de Salud y poder comprobar, tendría que tener la firma de los 48,000 trabajadores de que recibieron los materiales y las cantidades suficientes, porque por decir hemos visto donde les entregan a veces pues para 3 guardias para la foto. o 4 guardias y las demás Sí. guardias, me pregunto yo, ¿no? Sí. Entonces es muy poca la cantidad de estos materiales. Entonces sí, en ese sentido. Ahora, sí hay videos por parte de ellos, han presentado videos, fotos. No he tenido la oportunidad de verlos, lo digo honestamente. Ajá, sí. Sin embargo, ya hicimos la solicitud de que se nos ponga todo ese material a la vista. Espero que en los siguientes días pueda tener yo acceso a este material. Y pero más allá de tal vez los documentos que se lleguen a generar por la firma del director o los de almacén, es quien tiene que firmar de recibido es el trabajador. Y yo creo que ahí es el punto de apalancamiento que va a tener el juez para poder valorar las pruebas, Luis. O'Shea correría el riesgo de ser inhabilitado y hasta irse a la cárcel por incumplimiento. Sí, actualmente sí. Bueno, a mí me parece que si uno fuera el secretario de Salud del Estado de México, estaría todos los días a través del sistema de red de televisión mexiquense, Facebook y todo esto, grabando todo lo que entrega sin engañar a nadie para demostrar, decir, con la lana que tenía, con el dinero que tenía, alcanzó para todo esto y traté de cumplir lo más que pude de acuerdo al dinero que se tenía. Porque de otra manera, y en una de esas, podría estar metido en un serio problema. Sí, yo pienso que en este caso, pues el Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México no se va a detener en ningún momento, Luis, porque estamos frente a una circunstancia de la vida de personas. Sí. No es una cuestión meramente administrativa o de muebles. Sí, estoy de acuerdo. Dime, ¿cuándo te busco, Miguel Ángel Carrillo, para la continuidad? ¿Qué te parece en unos 8 días, Luis? Esperemos que todavía pues estemos, vamos a hacer otros procedimientos, también te quería informar de A ver, eso. sí, Vamos a dinos. hacer otros procedimientos y en la semana tal vez tengamos algo ya de otra información, porque hemos visto otro tipo de anomalías que también han afectado precisamente el derecho a la salud de los ciudadanos. Pero bueno, como siempre, nos reservamos un poquito esa información hasta Está no bien. tenerla sólida Sí, y sí, sí. poderte ofrecer ya un dato duro.
Me parece perfecto, Miguel Ángel. Estamos en contacto entonces, por favor. Me dio mucho gusto saludarte, Luis, y Más a mí. gracias por el espacio. Te felicito por el análisis y pues estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana y hasta luego. Hasta luego. Es el coordinador jurídico del Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México, el licenciado Miguel Ángel Carrillo.